puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada. Y oremos también por la palabra de Hechos. Hoy nos toca compartir Hechos capítulo 4 y estaremos viendo los versículos 13 hasta el 22. Por eso quisiera invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 4, versículos 13 hasta el 22. Dice lo siguiente: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Muy bien, vamos a hacer juntos ahora una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias porque podemos venir delante de ti para adorarte. Y tú, Señor, hoy quieres bendecirnos a través de la palabra de Hechos. Esta palabra sea para nosotros una guía espiritual para nuestra vida. Ayúdanos a poder entender tus propósitos para nosotros. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo, que esta palabra pueda tocar nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer los versículos claves del día de hoy, que son los versículos 19 y 20. Leamos juntos, por favor. Ya más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una cuestión de obediencia, una cuestión de obediencia. Al crear al hombre, Dios le dio el jardín de Edén como su hogar. Allí tenía acceso a lo más bello de la creación y sobre todo tenía acceso a la presencia del Señor. Hubo una sola condición que el hombre debía cumplir, un único mandamiento a obedecer. No debía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el medio del huerto. Así que la permanencia de Adán y Eva en aquel hermoso lugar y su comunión con su Creador era una cuestión de obediencia. Como sabemos, la intromisión de Satanás llevó a aquella pareja a un dilema, porque el diablo los tentó poniendo en duda la orden de Dios. Fue así que ellos tuvieron que decidir entre obedecer al Señor o escuchar a la serpiente. Finalmente, ambos optaron por desobedecer a Dios y cayeron en pecado, cayeron en muerte. Fueron expulsados de Edén y perdieron su comunión con el Señor. Una cuestión de obediencia. En lo sucedido con Adán y Eva, podemos notar que el carácter del hombre caído es el de desobedecer a Dios. El carácter del hombre caído es el de desobedecer a Dios y seguir la corriente del mundo infundida por Satanás. Pero un hijo de Dios desea obedecer primero a su Padre Celestial, no por obligación, sino porque ama a su Señor, porque cree y confía en su Señor, porque espera en su Señor.
porque el Espíritu Santo que habita en su corazón lo conduce a oír la voz de su Señor. Una cuestión de obediencia, obediencia absoluta a Dios. Esta fue la principal objeción de Pedro y Juan frente a las amenazas que recibían de los líderes religiosos. Como hijos de Dios perdonados y restaurados en Cristo, llenos del Espíritu Santo y de profundo amor a su Salvador, no podían más que obedecer a su Señor. Así que no podían quedarse callados ante la gloriosa verdad del Evangelio del que eran testigos. Como en ellos, que el Señor también obre en nosotros y nos dé el mismo denuedo en el poder de su Espíritu Santo, para ser obedientes a Dios antes que al mundo, para ser poderosos testigos de la salvación de Jesús, para vivir como redimidos del Señor, restaurados en Jesucristo. Amén. La sanidad de un cojo de nacimiento por parte de Pedro y Juan no había sido una buena noticia para todos. Indignados por la aglomeración de gente y el atrevimiento de los apóstoles que enseñaban en el templo, los líderes religiosos intervinieron e interrumpieron el discurso de Pedro. Se sentían amenazados por la popularidad creciente de los discípulos, así que decidieron arrestarlos y hacerlos comparecer ante el concilio, el tribunal religioso de Israel. De este modo pretendían amedrentarlos. Nunca imaginaron que se encontrarían con una respuesta descomunal. Mientras los miembros del concilio les exigían credenciales, Pedro los confrontó. Los hizo responsables de haber dado muerte a Jesús, al que Dios resucitó, y al que habían desechado, aun siendo la piedra angular, aun siendo el Mesías prometido y el único Salvador. Pedro proclamó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ante tan poderosa declaración, los miembros del concilio se vieron en apuros. Ellos se vieron en apuros. Fueron apabullados por la exposición de los apóstoles. El relato nos dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los líderes religiosos estaban impactados, sin poder tomar ningún tipo de represalias ni replicar nada. El denuedo de Pedro y de Juan los avasallaba. Los apóstoles habían hablado con tal liberalidad y autoridad espiritual que en ningún momento se mostraron amedrentados por sus querellantes. Por el contrario, apuntaron contra el concilio por la maldad con la que habían obrado frente al ungido de Dios. Asimismo, la impresionante erudición de los discípulos había dejado a sus oyentes con la boca abierta, porque sabían que eran iletrados y pertenecían a la gente común del pueblo. Además, siendo seguidores de Jesús, no demostraban temor alguno, aún luego de la terrible ejecución de su maestro. En cambio, estaban llenos de valor. Por otro lado, los acompañaba el hombre que había sido innegablemente sanado y que tenía más de 40 años de edad. Sumado a esto, todo el pueblo glorificaba a Dios por el milagro. Así que la solidez del discurso de Pedro, la postura de los apóstoles, el hombre curado que estaba presente y el regocijo de la multitud dejaron sin palabras a los miembros del tribunal. Ellos, los miembros del tribunal, ignoraban que Pedro y Juan contaban con el apoyo del Señor. Pedro y Juan contaban con el apoyo del Señor. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y los miembros del concilio ignoraban esto. Por eso estaban maravillados. Ante las inevitables persecuciones que iban a afrontar,
que iban a afrontar sus discípulos, Jesús les había asegurado: a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propóngase en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría. Yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir sus oponentes. Además les había prometido: en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Tal como lo había anticipado el Señor, Pedro y Juan fueron arrestados y fueron llevados a declarar ante el concilio, ante el grupo de autoridades religiosas de Israel. Pero también fueron investidos de palabras eficaces y de imbatible sabiduría ante sus acusadores. El Espíritu Santo los había instruido para que pudiesen hablar con autoridad y dieran testimonio de Jesús sin inhibirse y sin sentir temor. En realidad, detrás de aquellos oponentes era Satanás quien buscaba impedir la expansión del Evangelio. Aún así, los apóstoles resultaron vencedores porque se sometieron por entero al Señor. Santiago nos aconseja: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los apóstoles resultaron vencedores porque se sometieron a Dios. Hoy somos nosotros, los redimidos por Cristo, quienes son llamados a dar testimonio de la salvación de Jesús. Pero no son nuestras palabras bien planeadas y elaboradas las que nos darán autoridad para testificar a nuestro Salvador. La eficacia de nuestra predicación no viene de nuestra propia capacidad o inteligencia, sino de las palabras y de la sabiduría que nos da nuestro Señor. No es nuestro poder, sino el poder del Espíritu Santo el que nos lleva a exponer una declaración irrefutable, sólida y convincente que conduce a las almas a la salvación en Jesucristo. Por lo tanto, y sobre todo, para ser buenos testigos del Evangelio, debemos estar bien entrenados en ser sensibles a la voz de Jesús antes que a la voz del mundo. Para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llevando una vida de constante oración y comunión con el Señor. Esa comunión que había sido rota por el pecado y que gracias a Jesús fue restaurada por medio de su sacrificio. Pero, ¿cómo podríamos llevar una vida de bendición y autoridad espiritual si no oramos? ¿Cómo podemos llevar una vida de bendición y autoridad espiritual si vivimos enredados en el mundo, embrollados con lo terrenal, jugando con el pecado? ¿Cómo podríamos ser buenos testigos del Señor si dependemos de nosotros mismos y somos indiferentes al poder del Espíritu Santo? Pensemos. Si hubiéramos sido nosotros los que éramos puestos delante del concilio para comparecer, si hubiera sido vos el que era puesto delante del concilio para comparecer, ¿cuál habría sido tu reacción? ¿Y cuáles los resultados? ¿Habrías tenido un denuedo similar y una declaración tan poderosa? Tal como Pedro y Juan, rindamos nuestra vida por entero al Señor. Entonces, Él nos concederá palabras y sabiduría para dar testimonio de su salvación, aún en los ambientes más hostiles, en el poder de su Espíritu Santo. Amén.
Así que no fueron los apóstoles quienes estuvieron en apuros al ser interrogados, sino que los mismos acusadores se sintieron intimidados, viéndose en aprietos, acorralados por el denuedo de Pedro y de Juan. Los miembros del concilio deliberaron, pero a puertas cerradas. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Cómo podrían poner freno a lo que estaba pasando? Lucas señala que ellos discutían entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. En sus palabras, los miembros del concilio mostraron su obstinación y no debatieron sobre la veracidad de lo que Pedro dijo, ni sus argumentos. Tampoco tenían nada que decir frente a la sanidad incuestionable del cojo de nacimiento. Solo estaban preocupados por mantener su posición privilegiada y mantener callados a los discípulos de Jesús. Aunque eran los líderes espirituales de la nación, ellos no tenían ni el más mínimo interés por aquel que había estado sufriendo y que fue curado. Jamás se pusieron en el lugar del enfermo en su dolor, ni en su regocijo al ser completamente sanado. Tampoco glorificaron a Dios ante el milagro, sino que se sintieron preocupados e invadidos. En realidad, el principal papel de ellos era acercar a las almas al Señor, pero amaban más su comodidad y jerarquía. Por eso, quisieron silenciar a los apóstoles para que todo siguiera como siempre había estado. No tenían amor a las almas, sino que se amaban solo a sí mismos. Olvidaron que ellos eran siervos y no los dueños. Por eso Dios condenó a los líderes religiosos de Israel diciéndoles, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dios nos ha establecido como sacerdotes y líderes espirituales de este tiempo para conducir a las almas hacia su salvación. Por más que no tengamos títulos designados o cargos formales dentro de la iglesia, todos los cristianos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, si actuamos como los antiguos líderes religiosos, amando más nuestra posición y privilegios, desinteresándonos por quienes nos necesitan, ignorando lo que no nos conviene aceptar y olvidándonos que somos siervos de Dios y no dueños, si actuamos de esta manera como los antiguos líderes religiosos, también seremos reprobados por el Señor. Pero si mantenemos firme nuestra identidad como Pedro y Juan, viviendo para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria, Él nos usará provechosamente. Podremos cumplir sus propósitos y recibiremos el poder y la bendición de su presencia. Luego de deliberar, ¿qué decisión tomaron los miembros del concilio? ¿Qué decisión tomaron ellos? No pudiendo replicar lo hecho ni lo dicho por los apóstoles, dijeron, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. De este modo decidieron liberarlos, pero quisieron neutralizar la labor de los discípulos de Jesús,
Pretendían que ya no predicasen más en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para esto recurrieron a las amenazas. Así es como reaccionan muchos cuando no saben cómo acallar lo que los perturba. Cuando se ven apabullados por la verdad y no quieren soltar su orgullo. En lugar de reconocer con humildad su error, prefieren atacar a quienes les revelan su imperfección. Así que hacen uso de las amenazas, la violencia, el maltrato, las detracciones o el desprecio. Pero con esto no pueden ocultar la verdad. No pueden esconder su pecado. Solo exponen aún más su equivocación y soberbia y sobre todo su falta de amor. El principal carácter de un siervo de Dios es el amor acompañado por la humildad. Seamos nosotros auténticos siervos del Señor y líderes espirituales que pastorean con amor a las almas, que el apego a la posición o a los privilegios humanos, el orgullo o el desamor no opaquen nuestra identidad como hijos redimidos por Dios. Vivamos en continua comunión con el Señor, llenos del Espíritu Santo, en verdadero amor y humildad. Seamos así poderosos testigos de Jesucristo, revestidos del denuedo celestial. Amén. ¿También? ¿Se entiende? Bueno, sigamos adelante. Llamando a los apóstoles, el concilio los intimó a que ya no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aún así, ¿qué les respondieron ellos? ¿Se quedaron callados ante esta demanda? ¿Estaban dispuestos a aceptar o negociar los términos de esta imposición? Dado que no había nada que se les pudiese reclamar, los apóstoles presentaron una fuerte objeción ante quienes habían pretendido juzgarlos. Ya que ellos se alzaban con la autoridad de jueces, Pedro y Juan les pidieron que impartiesen justicia en una causa mucho más relevante. Les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los discípulos le demandaron a los integrantes del tribunal que dirimiesen delante de Dios y no de los hombres si era justo que se les pidiese obedecerles a ellos antes que obedecerle a Dios, que juzgasen si era correcto que ellos pretendiesen ser obedecidos antes que Dios. Así que el reclamo de los apóstoles giraba en torno a una cuestión de obediencia. ¿A quién debían obedecer? La respuesta era obvia. La respuesta era obvia. Pero estaban los miembros del concilio interesados en contestar el planteo de los apóstoles. ¿Estaban ellos dispuestos a reconocer lo que era obvio? Por su parte, era evidente que Pedro y Juan no estaban dispuestos a someterse a lo que se les exigía, porque atentaba directamente contra la voluntad de Dios, porque tenían muy en claro lo que el Señor esperaba de ellos, porque no podían negar el encargo que recibieron de lo alto, porque no podían negociar en su carácter como testigos. Testigos. No podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Mantenerse callados sería deshonrar su identidad y pecar contra Dios. Jesús les había dicho: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Vosotros sois testigos de estas cosas. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó, hay perdón de pecados y salvación para todo aquel que se arrepienta y crea en Él como Salvador y Señor. De este evangelio, los discípulos fueron enviados como testigos. Testigos. Un testigo tiene que testificar. Debe decir lo que presenció u oyó. Dios le había ordenado a su pueblo: si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar, comete un pecado y debe cargar con la culpa. Si en un juicio terrenal un testigo tiene la obligación de testificar ante los hombres para condenar o rescatar a un acusado, ¿cuánto mayor responsabilidad habrá en dar testimonio del evangelio que Dios nos envía a proclamar para la salvación de las almas? En realidad, con su exigencia, los miembros del concilio estaban instigando a los apóstoles a pecar contra Dios, a pecar por no declarar lo que vieron y oyeron, aún habiendo sido nombrados testigos por el Señor mismo. A pecar por omisión, al quedarse en silencio ante la verdad que salva vidas. A pecar por mantenerse al margen del peligro que corrían quienes los rodeaban, el peligro ineludible de caer en la muerte eterna. El Código Penal argentino, en su artículo 108, así como la legislación de otros países, impone una pena contra quien, pudiendo socorrer al que se halla en peligro, no lo hace. Los abogados deben saber esto. La omisión de auxilio está penado por la ley. Si es así, en lo terrenal, cuánto mayor responsabilidad delante de Dios tendrá un cristiano que no vive como un testigo de la salvación que hay en el nombre de Jesucristo, que omita auxiliar al perdido, que se mantenga indiferente al que perece. Pablo reconocía esto y por eso clamó diciendo: predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terrible sería para mí! ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! Si no predicara la buena noticia, si no predicara el evangelio. Una cuestión de obediencia. El mundo nos impone mantenernos callados ante la verdad del evangelio que experimentamos. Pero Dios nos ha encargado darlo a conocer. Una cuestión de obediencia. El mundo nos exige cerrar nuestros ojos y hacer oídos sordos a la necesidad de las almas. Pero Dios nos ha establecido como testigos de su salvación. Testigos del evangelio de Jesucristo. Una cuestión de obediencia. El mundo nos invita a llevar una vida de comodidad y de pecado, pero Dios nos llama a la lucha espiritual y a la santidad, nos llama a ir, a salir. Una cuestión de obediencia. ¿A quién vamos a obedecer? En realidad, obedecer a los hombres y someternos al mundo es mucho más fácil que obedecer a Dios y enfrentar al mundo. Seguir la corriente del mundo es mucho más fácil que enfrentar al mundo. Pero obedecer a Dios antes que a los hombres, es lo que tienen en común todos los hacedores de la historia. Porque no son los poderosos según este mundo los que construyen la historia, sino quienes se someten a la voluntad de Dios, los que deciden obedecer a Dios antes que a los hombres, los que viven conforme al Espíritu Santo y enfrentan con denuedo a quienes se oponen a la verdad,
los que dan a conocer el Evangelio para salvación de todo aquel que crea en Jesucristo. Esos son los hacedores de la historia. Una cuestión de obediencia. Una cuestión de obediencia. Obedecer a Dios antes que a los hombres, como Pedro y Juan, como nuestro Señor Jesús, que obedeció al Padre Celestial al venir a este mundo para salvarnos. Porque como nos dice la palabra, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia. Así que si obedecemos al Señor, recordando la gracia de su salvación, nos volveremos protagonistas de su obra redentora, verdaderos hacedores de la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde proviene el deseo de obedecer a Dios? ¿De dónde proviene el deseo de obedecer a Dios? No viene del esfuerzo, no viene del conocimiento intelectual, no viene de la emoción, viene de la acción del Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece y nos conduce a obedecer al Señor antes que a los hombres. Por eso, el que está lleno del Espíritu Santo obedece a Dios. El que está lleno del Espíritu Santo obedece a Dios antes que al mundo. Pero además, la obediencia al Señor viene del amor, viene del amor, viene de la fe, viene de la esperanza. La obediencia es también una cuestión de amor, porque quien ama a Dios le obedece. Si realmente decimos amar a Dios, le obedeceremos. ¿Cómo podríamos decir que amamos a Dios si no le obedecemos? Además, si decimos creer en el Señor, seguiremos su voluntad antes que cualquier otro deseo, porque la obediencia es una cuestión de fe. ¿Cómo podríamos decir que tenemos fe en el Señor, que creemos en Dios, si no le obedecemos? Y la obediencia es también una cuestión de esperanza, porque aquel que tiene sus ojos puestos en los cielos y no en la tierra, no teme obedecer al Señor por más que lo pierda todo. Pero ¿cómo podríamos obedecer a Dios si vivimos aferrados a lo que hay en el mundo? Una cuestión de obediencia, amor, fe, esperanza en el poder del Espíritu Santo. Una cuestión de obediencia. Pedro proclamó que el cojo de nacimiento había sido sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret resucitado. Los miembros del concilio no podían negar la sanación de aquel hombre, pero se rehusaban a aceptar esa interpretación de Pedro. No podían aceptar que fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret resucitado. Por eso quisieron silenciar a los apóstoles, para que ya no hablasen más en el nombre de Jesucristo. Pero los discípulos no podían aceptar esto. También hoy en día el mundo procura mantenernos callados. El mundo pretende mantenerte callado, que no puedas hablar. Intenta amedrentarnos y silenciarnos para que no compartamos el Evangelio de Jesús, para que no prediquemos el poder de Jesucristo resucitado. Sin embargo, si vivimos llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, llenos de fe, llenos de esperanza en el Señor, como los apóstoles, no veremos otra opción más que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podremos quedarnos en silencio ante quienes perecen. Una cuestión de obediencia, una cuestión de obediencia. ¿A quién vamos a obedecer? Obedezcamos a nuestro Padre Celestial,
Vivamos como auténticos vencedores en el Señor, buscando que su nombre sea proclamado y glorificado. Obtengamos del Espíritu Santo el denuedo para dar testimonio de la salvación de Jesús, llevando vida a las almas perdidas. Seamos así auténticos, hacedores de la historia, para la gloria de Dios. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser testigos del Evangelio de Jesucristo resucitado. Y sabemos que hay oposición en el mundo que trata de acallarnos, que trata de mantenernos en silencio, para que esta verdad no sea propagada y para que las almas no se salven en Jesús. Pero nosotros, en el poder de tu Espíritu Santo, queremos mantenernos obedientes a ti y testificar. Señor, danos la firmeza de tus palabras y de tu sabiduría, para que aún en los momentos y en los ambientes más hostiles podamos servir a tu causa, siendo fieles discípulos tuyos, siendo fieles testigos, siendo hacedores de la historia, por proclamar el nombre de Jesucristo resucitado para la salvación de todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Gracias, Señor, por habernos llamado a llevar esta vida delante de ti. Gracias por habernos salvado en el nombre de Jesucristo y habernos dado esta misión. Danos a nosotros también la visión espiritual de alcanzar a las almas con tu evangelio. Y ay de nosotros si no predicásemos, porque somos tus testigos establecidos por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.